este tema. Bien, ahora sí vamos a poder compartir el material que traemos. Vamos a ahí. Bien, mis hermanos. Anoche en el primer tema hablábamos de los eventos que nos llevan a entender el contexto en que estamos viviendo en estos tiempos. Un tiempo que está enmarcado en un juicio que se está llevando a cabo desde 1844 en adelante, un tiempo en que se está produciendo el sellamiento de los hijos de Dios, un tiempo donde están ocurriendo todo tipo de tragedias jamás imaginadas que nos van mostrando que eventos de peor naturaleza se acercan. Pues bien, todo eso nos lleva hasta ese elemento que siempre nos ha llamado tanto la atención a los adventistas como es la ley dominical. Y ahora vamos a dirigirnos precisamente otra vez en esa dirección. Pues bien, ¿qué podemos nosotros decir con respecto a la ley dominical? En primer lugar, mis hermanos, ¿qué nos dice la sierva de Dios? En Evento de los Últimos Días, página 129, nos va a señalar que la ley dominical no es un evento que se esté dando abiertamente, aunque hay visos que de repente nos dan como chispazos, avisos de lo que están ocurriendo, pero en términos generales, este avanza en la oscuridad. Están ocultando los verdaderos motivos. Los líderes religiosos que están impulsando este tema encubren el verdadero problema. Y los que tratan de obtener una ley que imponga un día de reposo obligatorio para toda la cristiandad, no saben cuál va a ser el resultado de lo que están haciendo. No saben que eso tendrá los peores resultados a la vista de Dios. Nosotros los adventistas hemos escuchado a veces un grupo por ahí, un grupo por acá, que la ley dominical ya viene, que la ley dominical ya se promulgó, que la ley dominical está anunciada, que el Papa dice de esto del domingo, que el Papa dice esto otro del domingo. Y sin embargo, mucha de esa información tenemos que tener cuidado al tratarla, porque no es completamente fidedigna. Haríamos bien, mis hermanos, en leer más lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía sobre este tema, y nosotros tendríamos mayor claridad y menos confusión en este tema. Ahora bien, leíamos en esta última parte, perdón, vamos aquí. Bien. ¿Qué pasa? La sierva de Dios dice que los que están tratando de incorporar leyes en la Constitución tratarán de colocar principios que propagarán las falsedades que ha tenido el romanismo desde hace mucho tiempo y que con esos elementos nuestra sociedad tan avanzada, la sociedad del siglo XXI, se va a hundir en los horrores de la Edad Media, en esa edad oscura tan terrible que tuvimos hace ya más de 200, 300 años atrás y que duró más de 1000 años, donde la intolerancia religiosa, la persecución y la ignorancia se tomaron el poder, dominaron, persiguieron, destruyeron, torturaron, manipularon e hicieron casi desaparecer al pueblo de Dios y las verdades de la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos ya un primer antecedente. El movimiento dominical se viene abriendo paso en las tinieblas.
Segundo punto muy importante, mis hermanos, que si quieren ustedes lo marcan, lo anotan allí. Para que una ley dominical como la que los adventistas en su marco profético estamos anunciando, Estados Unidos tiene que hacer un cambio fundamental en su constitución. Y no es porque lo digamos como tema político, es que es lo que precisamente nos indica el espíritu de la profecía. La sierva de Dios en Eventos de los Últimos Días, página 129, dice claramente, los que están haciendo un esfuerzo para cambiar la constitución y obtener una ley que imponga la observancia del domingo, no se dan cuenta de lo que será el resultado. Una crisis está por sobrecogernos. Hermanos, muchos de nosotros estamos mirando para el lado equivocado. Yo veo en las redes, veo en YouTube, veo en Facebook, Instagram y otros medios que todos dicen, miren lo que dijo el Papa sobre el domingo, miren el documento que sacó el Papa sobre el domingo. Si bien pueden significar las intenciones de la Iglesia de Roma, permítanme decir que la profecía y Dios no nos apuntan hacia Roma como el lugar de donde viene la ley dominical. Está apuntando hacia Estados Unidos. Dice claramente el espíritu de profecía, los que están haciendo un esfuerzo para cambiar la constitución. ¿Cuál constitución? La de Estados Unidos, mis hermanos, la de Estados Unidos. Y obtener una ley dominical, no saben para dónde va y cuál va a ser el resultado. Primero, y nótese bien, mis hermanos, es claro y ojalá no se le olvide nunca este texto. Para que venga una ley dominical, primero tiene que haber, uno, aquí lo voy a poner, un cambio en la Constitución de los Estados Unidos. Porque el cambio de la Constitución es para obtener el segundo paso, la ley dominical. Mientras no haya un cambio en la Constitución de los Estados Unidos, hermanos, la profecía, no yo, la profecía dice que no hay ninguna ley dominical, no viene. Segundo, por esta razón, en este contexto, aquí tenemos que tener algo muy en cuenta, especialmente en el contexto social y político que incluso tenemos en nuestro país. Dice la sierva de Dios, no deben reverenciarse el primer día de la semana, porque es el día de reposo falsificado, no es el que Dios estableció en la Biblia. La Biblia es clara, el séptimo día de reposo, el santo sábado. Jesús reposó el santo sábado. San Mateo capítulo 12, versículo 8. San Lucas capítulo 6, versículo 5. San Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28 nos muestran que Jesús se declaró Señor del sábado, no de otro día, no de otro día. ¿Ya? Por lo tanto, la sierva de Dios nos dice, no debe reverenciarse el primer día de la semana. Es un día de reposo espurio y los miembros de la familia del Señor, la iglesia, no pueden compartir con los hombres que exaltan este día y violan la ley de Dios al hollar su día de reposo. No se debe dar apoyo político a los que buscan una ley dominical. Increíblemente, este texto que está en el contexto de la ley dominical sirve para darnos luz a nosotros, los adventistas, en nuestro quehacer que estamos teniendo hoy día en nuestro país. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, en este caso cívica? Nosotros debemos siempre, si vamos o debemos dar un voto en el ámbito político para poner autoridades en los gobiernos de los países o en nuestro propio gobierno, la sierva de Dios es clara ahí en Servicio Cristiano, donde trata el tema
de los adventistas frente al deber político, nos dice ella claramente que nosotros debemos votar por aquellos que nos garantizan la libertad de conciencia, punto uno, libertad de conciencia, y punto dos, la libertad de culto. Y por supuesto, este punto también puede ser un punto tres. No podemos apoyar a quienes van a actuar en contra del Santo Sábado. Por eso es que nosotros debemos actuar siempre con sabiduría y prudencia. No se trata de aquí, en ningún país, ni en Chile, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro país, qué partido me gusta, si es del lado de la mano derecha o si es de la mano izquierda. No, no, eso no le interesa a Dios. No interesa a Dios, bajo ninguna circunstancia. Lo que Dios nos dice que debemos hacer es que nosotros debemos cumplir con nuestro deber, dándole al César lo que es del César. Si ese César o esa facción o esa tendencia nos garantiza, uno, repito, libertad de conciencia. Segundo, la libertad de culto. Y tercero, que podamos guardar el Santo Sábado sin que esas autoridades empiecen a actuar en contra de la ley de Dios. No debe darse apoyo a aquellos que buscan una ley dominical. El pueblo de Dios, dice claramente la Asamblea de Dios, no debe votar para colocar en sus cargos a tales personas, porque al hacerlo participan de los pecados que ellos cometen mientras están en sus funciones. Evento de los últimos días, página 129. Y yo diría en este minuto, quien tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, ¿cierto? Entonces, para que de repente, como en estos días han dado todo tipo de conversaciones aquí, allá, esto y lo otro, y nosotros también tenemos un tema constitucional, bueno, aquí está lo que Dios nos dice con respecto a esos puntos. Ahora bien, ¿cuándo y cómo va a venir la ley dominical? Y aquí hay un punto, otro punto muy importante, mis hermanos. Estados Unidos tiene que renunciar a los principios protestantes y republicanos. Es lo que dice Evento de los Últimos Días, página 131. Dice, cuando nuestra nación, Estados Unidos de América, abjure, renuncie en otras palabras, de tal manera a los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo le dará la mano ¿a quién? Al papismo. Abjure de los principios de su gobierno. ¿Y cuáles son esos principios? Uno se puede preguntar, ¿cuáles son esos principios? Pues bien, los principios son el protestantismo y el republicanismo. Y eso, cuando haga eso Estados Unidos, ¿qué es lo que va a permitir? Le va a dar la mano al papado y a la vez va a permitir que ocurra lo que estoy preguntando ahí. ¿Cuándo se sana la herida de la bestia? Generalmente nosotros hemos escuchado y hemos leído, yo lo he leído en los libros y lo he escuchado en predicaciones, que la herida de la bestia se sanó en 1929 cuando Benito Mussolini le dio una cantidad de hectáreas al papado y permitió que se estableciera como Estado político. Eso podría ser en términos muy humanos. Pero ¿qué dice el espíritu de profecía al respecto? Apocalipsis 13:3 nos dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuándo ocurre eso? Pues bien, el libro Maranata, página 177, nos dice claramente que mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo, ¿qué darán? Nótese, léase ahí, darán vida y vigor
a la corrompida fe de Roma. Su herida mortal se sana ¿cuándo? Cuando mediante un decreto nacional se imponga el falso día de reposo, entonces la herida mortal, la herida que era para muerte, donde esta bestia agonizaba, va a ser sanada y le darán vida y vigor a esa fe que durante los siglos pasados casi hicieron desaparecer a la iglesia cristiana y ocultó el evangelio de una manera terrible, terrible. Por lo tanto, la herida mortal todavía está en vías de ser sanada y no se sanará hasta que se imponga ese decreto. Incluso más. El conflicto de los siglos, la página 536, dice de la siguiente manera. Citando Apocalipsis 13, dice, vi una de sus cabezas herida como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Luego agrega, la herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Ahí vino la herida, en 1798, cuando a esta poderosa institución se le quitó la autoridad y el poder que tenía. Después de eso, dice el profeta, su herida mortal fue sanada y toda la tierra maravillosa en pos de la bestia. San Pablo dice claramente que el hombre de pecado subsistirá. ¿Hasta cuándo? Hasta el segundo advenimiento. Proseguirá su obra de engaño hasta el mismo fin del tiempo. Y el revelador, es decir, Apocalipsis, declara refiriéndose también al papado, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Pero ha hecho una pregunta el espíritu de profecía. Ha dicho algo, pero su herida mortal fue sanada. Nos dice a continuación que el hombre de pecado, este poder político religioso, subsistirá hasta el fin del tiempo. Pero ¿cómo se sana su herida? Y aquí termina diciendo el conflicto de los siglos lo siguiente. Tanto en el viejo como en el nuevo mundo, en Europa y en América, se le tributará homenaje al papado, y eso es lo que le da la vida, y el mundo se maravilla en pos de ella, por medio del honor que se le conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. Hermanos, pregunta entonces, ¿cuándo se sana la herida de la bestia? Y lo dice aquí. Cuando otra vez el mundo se maraville, cuando el viejo mundo y el nuevo mundo se maravillen en pos de este poder, cuando este poder les sea honrado a través de la institución del domingo, es decir, a través de la ley dominical. Hermanos, la herida mortal todavía no ha sido sanada. La herida mortal es sanada y el mundo se maravilla cuando se promulgue la ley dominical. En 1929 yo no vi ningún mundo maravillado. ¿Es cierto? Lo dice el ambiente teológico, podría ser un antecedente histórico, pero si soy estricto a lo que dice Apocalipsis, Apocalipsis dice que cuando la herida se sana, el mundo se maravilla y se va en pos de ella. Y eso no ocurrió en 1929. Al contrario, tuvimos después un conflicto que fue la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando se promulgue la ley dominical, entonces veremos un mundo completamente maravillado. Tanto en el viejo como en el nuevo mundo se irán en pos de este poder. Conflicto de los siglos, página 536, párrafo 0, para los que quieren más detalles. Ahora bien, resumamos lo que hemos dicho, mis hermanos, para que nos quede clarito. Según los textos del espíritu de la profecía, la herida de la bestia no se sana hasta que se promulgue la ley dominical. Dominical, no dominical, por favor, ¿ya? No
antes, no antes. ¿Ya? Ahí se me coló una E. ¿Ya? No antes de eso. Seguimos. Pero ahora viene la pregunta. ¿Y cuándo viene esta ley dominical? Yo he pasado generaciones y hemos visto generaciones de adventistas hablando y hablando de la ley dominical. Lo hemos hecho con emoción y a veces con temor. Y a veces, hermanos, hemos usado la ley dominical simplemente para asustarnos nosotros solitos. Parece que nos gusta que nos asusten con la ley dominical. Para decir, oh, ¿qué va a pasar y qué vamos a hacer? No, mis hermanos, no estamos en tinieblas sobre esto. Dios no quiere que actuemos así. Dice la sierva de Dios lo siguiente. Conflicto de los siglos 498. No lo olviden, mis hermanos. Conflicto de los siglos 498. Cuando las principales iglesias de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, ¿ya? Entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. ¿Cuándo viene la ley dominical? Hermanos, cuando las principales, no todas, las principales iglesias de Estados Unidos hagan una gran unidad en todas las doctrinas, no, en las doctrinas comunes. Y una doctrina común que los une es el domingo. Cuando se unan en la doctrina del domingo y en la doctrina de la inmortalidad del alma, esas son las dos principales doctrinas que los unen, y entonces presionan sobre el Estado para que impongan lo que ellos consideran que deben ser normas. Entonces la América protestante, la América de Estados Unidos, habrá formado una imagen de la bestia. ¿Y cuál es esa imagen? ¿De qué se trata? De que la religión y el Estado y la política se unen. Cuando estas principales iglesias influyan sobre el gobierno de los Estados Unidos, sobre el Congreso y sobre la Casa Blanca, que hoy día tanto se habla, y formen una alianza, la política y la religión se unan, entonces habrán hecho una imagen del poder que en Roma representa al poder político y al poder religioso. Una imagen de la bestia. Y esta imagen, lo primero que hace, mis hermanos, Apocalipsis 13, lo primero que hace es ordenar que todos reciban la marca de la bestia. Y la marca de la bestia es el domingo cuando se imponga por ley. ¿Cierto? Entonces, mis hermanos, ya tenemos un antecedente. Otro antecedente. Evento de los últimos días, páginas 134 y 135 nos dicen respecto de la ley dominical. Cuando el protestantismo, hermano, otra vez nosotros andamos mirando al Papa, ¿qué hace el Papa Francisco? Por favor, dejemos tranquilo al hombre. Fíjense, ahí nos dice, cuando el Papa haga algo, no dice eso el Espíritu de Profecía. No dice cuando la iglesia haga algo, no dice cuando el protestantismo. ¿Cuál protestantismo? El de allá, el del país del norte, el de Estados Unidos. Estamos mirando para el lado equivocado. Mire, el mundo evangélico mira para Palestina porque cree que allá Israel va a tener un rol profético con la teoría del dispensacionalismo, que allá va a aparecer el anticristo, que va a gobernar 7 años en Palestina. Entonces todo el mundo evangélico mira qué está haciendo Israel, qué está haciendo Irán. Gog y Magog son peleas que van a haber entre Turquía, Estados Unidos e Israel, dice por ahí un predicador evangélico. Otro grupo y los adventistas, hay adventistas que están mirando, ¿qué hace el Papa allá en Roma? Y resulta que la profecía dice, mira para Estados Unidos, mira para Estados Unidos, porque es el protestantismo del Estados Unidos lo que va a traer la ley dominical que los adventistas por tantos años hemos anunciado.
Repito la cita, continuemos, dice, cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para tomar la mano del poder de Roma y a la vez se incline por ese otro abismo para tomar también la mano del espiritismo. O sea, hay tres manos unidas. Mano del protestantismo, mano del poder romano y mano del espiritismo se unen y forman una triple unión. Esta triple unión es la triple alianza que forma Babilonia. Luego dice y continúa diciendo, ¿ya? Nuestro país, bajo esta triple alianza, repudie todo principio de su gobierno, de su constitución, como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para las mentiras y seducciones papales, entonces, hermano, entonces, y vuelvo a repetir, entonces, dice el Espíritu de Profecía, sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y el fin está a las puertas, está cerca. Hermanos, cuando nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano. Y aquí viene la pregunta. ¿Dónde está eso en la Constitución de los Estados Unidos? ¿Dónde dice la Constitución de los Estados Unidos que es un gobierno protestante y republicano? Digamos en primer lugar que el protestantismo se caracterizó en Estados Unidos porque dijeron vamos a tener una iglesia sin papa y vamos a tener un estado político sin rey. Y es más, ellos determinaron, si no queremos pasar las mismas penurias que vivimos por siglos en Europa, la iglesia está por un lado y la política en otro. Separación de la iglesia y el Estado. Eso le dio a Estados Unidos el poder de ser una nación protestante que proclamaba la libertad de conciencia, separada del poder político y sin una autoridad máxima que les dijera qué creer y qué no creer. Y un gobierno donde no había un emperador ni un rey, sino que había republicanismo, democracia. Un gobierno republicano se basa en que todos participan en el gobierno de una nación. Pero esos dos principios van a ser despreciados. Cuando repudie Estados Unidos estos dos principios, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que la ley dominical viene y se verá la asombrosa obra de Satanás y el fin ha llegado. El fin ha llegado. Permítanme entonces decir lo siguiente. Dos condiciones, como dice esta expresión en latín, sine qua non. Es decir, insalvables, inevitables, insustituibles, no se pueden saltar. No va a venir, hermano, y se lo aseguro, no va a venir ninguna ley dominical si no se cumplen estas dos condiciones. Que se unan todas las iglesias en los puntos comunes de doctrina e influyan en el Estado. Y que Estados Unidos repudie los principios protestantes y republicanos de su constitución. Y aquí está. Punto 1. La unión de las iglesias en puntos comunes de doctrina en Estados Unidos. No en Europa, no en Latinoamérica, no en África, no en Asia, no en China, no, no, no. En Estados Unidos. Allá, mis hermanos. Y punto 2. Que Estados Unidos, hermano, Estados Unidos, no que Chile cambie su constitución, no que en Europa algún país cambie su constitución, no. En Estados Unidos se repudie los principios protestantes de su constitución y entre a hacer un cambio en su constitución. Hermanos, hermanas, amigos, tengamos la orejita parada cuando usted escuche que de alguna manera el Congreso de Estados Unidos, la Suprema Corte de Estados Unidos, ha puesto en estudio su constitución porque van a entrar a estudiar una parte de esta constitución. Párelo, pare la orejita. Puede ser que sea por estos motivos. Ahora bien, vemos lo siguiente. Los principios protestantes y republicanos de la Constitución
¿Dónde están? ¿Cuáles son esos? ¿De qué estamos hablando? Dos principios, protestantes, repito aquí, y republicanos. Estos están garantizados en lo que se llama primera enmienda de la Constitución. La primera enmienda de la Constitución. Y aquí yo les voy a... Y aquí está la primera enmienda. ¿Ya? Dice la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos: el Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión. Es decir, el Congreso de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos está separada de cualquier religión. Como oficial del Estado, o se prohíba practicarla libremente, libertad de conciencia, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente para pedir al gobierno la reparación de agravios. Esta es la clave, mis hermanos. De esto depende la ley dominicana. Vamos a pedir que, por favor, los que están controlando allí el micrófono. Ya. Seguimos. Ella quería saludar a la guaguita. Parece que era una bebita. ¿Ya? Quiere hacer su aporte al tema. Les decía a mis hermanos, esta primera enmienda es donde se va a iniciar el cambio para establecer la ley dominical, porque esta primera enmienda dice que el Congreso no hará leyes religiosas, ni para prohibir, ni para autorizar una religión, que el Congreso no tiene autorización para prohibir practicar una religión o imponer que se practique algún tipo de religión o alguna idea religiosa. Repito, dice, fíjense, no hará a ley para que se adopte una religión como oficial del Estado o prohíba practicarla libremente o limite la libertad de palabra o de imprenta o el derecho al pueblo a reunirse. Pues bien, mis hermanos, cuando se imponga la ley dominical, se va a imponer una religión del Estado, impondrá que hay que reunirse el día domingo, que ese es el día de culto, y esta primera enmienda se habrá hecho pedazo para siempre. Para siempre. Cuando esta primera enmienda se cambie, mis hermanos, es el momento en que la sierva de Dios dijo, el fin está cerca y se verá y veremos la asombrosa obra de Satanás. Entonces, recuerde lo que habíamos dicho, cuando nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, no antes de eso. Entonces la ley dominical viene solita, mis hermanos, solita. Nos queda claro entonces ese aspecto. Lo resumimos. Dos condiciones para que venga la ley dominical. Condición número 1, que las iglesias principales de Estados Unidos se unan en puntos comunes de doctrina y empiezan a influir en política, a meterse en política. Cuando usted vea que las principales iglesias, como lo están haciendo ya, mis hermanos, lo están haciendo ya, están pidiendo meterse en política. Han pedido que se derribe el muro de separación entre la iglesia y el Estado que establece la primera enmienda. Hay gente de Estados Unidos, políticos, congresales, legislativos, que han dicho que la primera enmienda nunca separó la iglesia y el Estado. Están reinterpretando esa ley y quieren desautorizarla porque quieren imponer lo que ha sido su intención, una ley dominical para todos los Estados Unidos. Entonces, unión de las iglesias, influyendo y metiéndose en política. Y segundo lugar, que los Estados Unidos entren a cambiar su constitución, especialmente la primera enmienda, perdón.
Siguiente pregunta, mis hermanos. ¿Qué cosas impulsarán la ley dominical? ¿Qué cosas nos van a llevar a la ley dominical? San Lucas capítulo 21, versículos 11, 25 y 26, dice así la palabra de Dios. Habrá grandes terremotos, dijo Jesús, y en diferentes lugares hambre y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de la gente, confundidas a causa del bravío del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Cristo nos anuncia que en el momento de su venida, grandes terremotos en distintos lugares, pestilencia. Nosotros estamos viviendo hoy día una pestilencia. El COVID es una pestilencia. Habrá terror y grandes señales en el cielo. Ya vimos el oscurecimiento del sol. Ya la luna se puso como sangre. Ya cayeron las estrellas del cielo. Pero aún más, la sierva de Dios anuncia que caerán bolas de fuego del cielo que destruirán ciudades y casas terriblemente. Eso ya lo vamos a ver, mis hermanos. La gente estará angustiada. El mar bramará. ¿Sabe lo que dice? El bramido del mar. 2005, acuérdense. Maremoto en el sudeste asiático. 2010, Chile. Terremoto y maremoto. Japón, 2011. Terremoto y maremoto. ¿Da? Otra vez sudeste asiático. Otro terremoto con otro maremoto. O tsunami que le llaman hoy día. Y el último, acá, Turquía, terremoto y maremoto. ¿Qué es lo que hace que la gente ande desfalleciendo? Las cosas que van a suceder en la tierra harán que la gente desfalleciente busque una alternativa, una salida, una esperanza. La sierva de Dios con respecto a eso dice, vendrán calamidades, calamidades sumamente pavorosas, de lo más inesperadas, y estas destrucciones se sucederán una tras otra. O sea, no se trata de un evento aislado, sino una cadena de eventos sucesivos. Uno es aquí, mañana es en el otro lado, en otro lugar, en una es una tormenta, en otro es un tsunami, en otro es un terremoto, en otro un calor insoportable, en otro una sequía, pero calamidades de todo tipo. En otros lugares incendios donde centenares, miles y millones de árboles se queman. Calamidades, una tras otras. Si se prestara atención a las amonestaciones que Dios ha dado, y si las iglesias se arrepintiesen y se volviesen a ser fieles, entonces otras ciudades serían perdonadas por un tiempo. Pero eso no está sucediendo, mis hermanos. No está sucediendo. Calamidades una tras otras, inesperadas y pavorosas. Qué terrible es lo que estamos viviendo. Ese tiempo ya ha comenzado. Es más, Maranata 175 dice, sí, pero si los hombres que han sido engañados continúan en el mismo camino en el cual han andado, sin prestar atención a la ley de Dios y presentando falsedades ante el pueblo, Dios permite que sufran calamidades para que sus sentidos se despierten. La corteza de la tierra se rasgará, las erupciones de los elementos ocultos en sus entrañas. Estos elementos, una vez desatados, barrerán los tesoros que por años han estado aumentando sus riquezas al obtener de sus empleados grandes posesiones a precio de hambre. Hermanos, la corteza de la tierra se rasgará. Y eso lo hemos vivido nosotros
y se está viviendo cada vez más, terremoto tras terremoto, en distintos lugares, aumentan y aumentan y aumentan. Tenemos una serie de temblores fuertes aquí en la zona centro-sur y para el norte. Terremotos allí en Turquía, terremotos en distintos lugares, terremotos, terremotos, terremotos. Algo está sucediendo en nuestra tierra y eso está haciendo que destruya los tesoros que los ricos y los mundanos han acumulado por años, mis hermanos, por años. Estas calamidades, mis hermanos, están menudeando más y más. Miren esta declaración, hermano. Esta me sorprende mucho. Léanla. Satanás, evento de los últimos días, página 27, mis hermanos, dice, Satanás está obrando en la atmósfera, la está envenenando. Y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas, de nuestra vida actual y eterna. Hermanos, envenenando la atmósfera. ¿Cómo lo hace Satanás? Con las erupciones volcánicas. Los volcanes están lanzando material piroplástico, humo y toxinas. El volcán Chaitén mandó material a 30 kilómetros arriba, hasta los cielos. El material de cenizas tóxico que mandó nuestro volcán Chaitén acá en el sur dio la vuelta al mundo. Cayó material en Australia del Chaitén, cayó sobre los océanos, cayó y dio la vuelta al mundo completo para caer sobre Argentina y después en las costas de Chile, pero después de haberle dado la vuelta completa al mundo. Los volcanes están tirando material tóxico, liberando material venenoso, lava venenosa. Satanás ha provocado incendios de la mayor magnitud como nunca habíamos visto incendios forestales. Y todo eso produce humo y más humo que hace que se extienda el veneno en la atmósfera. De un lago hace unos años atrás salió material, salió un pulso de aire tan fuerte que se extendió por kilómetros y mató a todos los seres que respiraban en ese sector del fondo de un lago. Emanaciones venenosas, destruyendo, mis hermanos, la vida. Satanás está envenenando nuestra atmósfera. Satanás nos está matando. Él sabe que envenenando la atmósfera morimos tú y yo sin la preparación adecuada. Todo esto, mis hermanos, tienen consecuencias terribles. Satanás, hermanos, hará que las ciudades sean barridas. La sierva de Dios dice claramente, evento en los últimos días, página 114. Falta poco, dice ella, falta poco para que las grandes ciudades, no las pequeñas ciudades, las grandes ciudades sean barridas. ¿Sabe lo que significa ser barrido, mis hermanos? ¿Comprendemos esto? De manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. Miren, terremotos, calamidades, envenenamiento del aire, ciudades barridas, incendios forestales, sismos, material tóxico que los volcanes están liberando hacia la atmósfera en distintos lugares del mundo. Todas estas tragedias tienen un propósito. Dios está retirando su espíritu de las ciudades impías, que han llegado a ser semejantes a las del mundo antediluviano. Las costosas mansiones, maravillas arquitectónicas serán destruidas sin previo aviso, cuando el Señor vea que sus ocupantes han pasado los límites del perdón. Nótese aquí algo. Puse esta cita por una razón fundamental. Dios no es el que manda los terremotos. Dios no es el que manda los incendios. Dios no es el que produce los tsunamis. Son consecuencia de los pecados de los que vivimos en las ciudades.
Cuando estas ciudades traspasan los límites del perdón, Dios retira su protección y quedan a merced de los demonios que provocan estas tragedias naturales, incendios, desorden, matanzas, crímenes, violencia, anarquía, que hacen que las ciudades queden reducidas a ruinas. La destrucción causada por el fuego, mis hermanos, de edificios imponentes, todo va a ser hecho ruinas dentro de poco. Y permítame llegar a esto. Se me pide, dice la sierva de Dios, que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo serán destruidas. ¿Por qué cosas? Terremotos e incendios e inundaciones. Las ciudades que traspasen los límites de la paciencia de Dios debido a su pecado serán visitadas especialmente por terremotos, incendios, inundaciones, como lo estamos viendo, como lo estamos viendo. Y aquí está la intención de esto. Esto hay que ponerle atención, mis hermanos. Habrá comunicaciones con los espíritus, dice el Conflicto de los Siglos, página 648, que declararán que Dios los envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo, y afirmarán que se debe obedecer las leyes del país como la ley de Dios, que la degradación moral, o sea que lo que está pasando en el mundo, se debe a la profanación del domingo. Grande será la indignación despertada contra todos los que se nieguen a aceptar sus aseveraciones. Estos espíritus de demonios, mis hermanos, representarán a personajes bíblicos, a grandes líderes religiosos, y van a decir: Dios nos envió para decirles a ustedes y al mundo entero que todo lo que está ocurriendo, los incendios, las inundaciones, las tragedias, las muertes, el desorden social, el caos político, el caos económico, todo, el desorden de las iglesias, la inmoralidad, todo esto tiene una sola causa: que el mundo no está obedeciendo, entre comillas, el Santo Domingo. Y que si se impusiera por ley la obediencia al domingo, estos males terminarían. Que la degradación moral se debe a esto, mis hermanos. Ese es el propósito, hermanos, de las tragedias que están ocurriendo. Pronto veremos, mis hermanos, que esto se vuelve una realidad. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo sea estrictamente obligatoria. Esa es la intención, mis hermanos. Tenemos el cuadro completo. Unión de las iglesias. ¿Por qué se unen las iglesias? Porque los van a visitar espíritus satánicos que dirán ser ángeles, que dirán ser el Señor Jesús, que dirán ser los apóstoles, que dirán ser santos de la antigüedad, que el Señor los envió con un mensaje. El mundo está en caos y hay que salvarlo. Y para poderlo salvar, para salvarlo del hambre, de la destrucción, de la maldad, de la degradación moral, de las tragedias y calamidades, para que Dios vuelva a darnos su bendición. Dirán ellos, el domingo tiene que ser impuesto obligatoriamente por ley, que todo el mundo tiene que obedecerlo. Todo el mundo. Tiene que ser estrictamente obligatorio. Por lo tanto, mis hermanos, todavía faltan tragedias. Porque estas tragedias todavía tienen que venir como para producir que ciudades sean barridas. Hermanos, hoy día mismo, hoy día, mientras damos este tema, en Filipinas, un tifón, el peor en 100 años, decían anoche las informaciones, de vientos de 315 kilómetros por hora, azotaba a las pobres Filipinas, destruyendo ciudades y barriendo con todo, mis hermanos, barriendo con todo.
¿Recuerdan ustedes hace un par de años atrás, no hace mucho, las lluvias en Chañaral, nuestro país? ¿Qué trajo eso? Un desborde del río trayendo tanto material y tanta agua, barrió con la ciudad de Chañaral. No quedó más que un desierto. ¿Cuántas vidas se perdieron? ¿Cuántas casas destruidas? ¿Cuántos animales inocentes? Terrible, terrible. Hermanos, estamos viendo las señales ante nuestros ojos. Pronto vendrán los espíritus satánicos diciendo que Dios los envió para decir que hay que guardar el Santo Domingo. Tengo un libro a propósito, y está en PDF, está en español, que se llama El Trono de la Justicia. Y en la página 448 de ese libro nos cuenta que la Virgen María se apareció a un campesino llamado Michael O'Donnell, allí en Irlanda del Norte, Michael O'Donnell, y la Virgen le dijo a este campesino este mensaje: preserven el domingo para la oración. Preserven el domingo para la oración. Para que ustedes tengan la información, pueden encontrarla también en el libro El Domingo Viene, que habla de los eventos finales de un pastor adventista. Hermanos, los demonios están hablando, haciéndose pasar por los personajes bíblicos. Esto ya está pasando, mis hermanos, ya está pasando. Queda entonces poco, mis hermanos. Los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo, dirán los demonios y el mundo. Estos que insisten en guardar el sábado están haciendo que se aleje la prosperidad temporal. Dios no nos puede bendecir por culpa de ellos. Los adventistas tienen la culpa. Los que guardan el sábado, los que quieren ser obedientes al cuarto mandamiento, a la palabra de Dios, ellos son los culpables de lo que está sucediendo en el mundo. Mis hermanos, San Lucas capítulo 21, versículo 28 nos dicen: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Sí, mis hermanos, está cerca. Estas cosas ya comenzaron a suceder, mis hermanos. Enderecémonos. Hoy es el día de levantarnos, mis hermanos, de nuestra redención es inminente. Las dos condiciones o las condiciones del mundo están cambiando para siempre, mis hermanos, para siempre. Este mundo se muere, mis hermanos, se muere. No mueras tú con él. En nombre de Cristo, no mueras tú con él. No te dejes impresionar por las cosas hermosas, por los fogonazos de luces de este mundo. Conságrate a Dios. Haz de esto tu primera tarea. Entrégate en sus manos. Si aún no te has bautizado, bautízate. Entrégate al Señor. Si te alejaste de la iglesia y necesitas renovar tu pacto con Dios, contáctate con el pastor. Dile: pastor, yo quiero renovar mi pacto con Dios. O yo quiero hacer un pacto con Dios. Yo quiero ser tenido por digno, por digna de ser protegido de las cosas que vendrán sobre este mundo. Yo no quiero morir con el mundo. En nombre de Cristo, mis hermanos, les ruego de corazón, mis hermanos y hermanas, entrega ya tu vida a Cristo. Mañana puede ser demasiado tarde. Mañana puede ser demasiado tarde. Escucha esta alabanza, mi hermano. Quiero que escuche esta alabanza y entiendas el llamado que el Señor te hace para que tú entregues tu vida. La venida de Cristo está cerca y tienes que esperarlo hoy, hoy especialmente.
Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Permaneceré esperando ver nueva luz que venga de